Espero que estos primeros pensamientos, esto primero dé cierta claridad, cambie la percepción religiosa, porque cuando leemos de una manera superficial, sin entender la grandeza y ver la grandeza de Dios, lo vemos desde la otra perspectiva que le digo, Dios está dándole permiso al diablo. No, Dios no le dio permiso, Dios no expuso a Job. Job es el que abrió la puerta. ¿Cómo abrió la puerta? Vamos a continuar con esto. ¿Cómo es que Job abrió la puerta? Dijimos que la ley del pecado y de la muerte se activa a través de cuando dudas del amor de Dios, y que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero cuando entra en tu alma, entra en tu mente, entra en tu corazón el temor abre la oportunidad al enemigo. Por eso una de las cosas que he estado enseñando e insistiendo durante este tiempo y de pandemia y de lo que sea, es no tengas temor. No me he referido a que no existe esto o no existe aquello. No, existe. O sea, ya le dije, pues sí, sí existe dentro del tiempo y el espacio, lo estamos viendo y cosas que están sucediendo. Pero en ti, en tu corazón, en tu alma, no le abras la puerta al miedo, al temor. Porque ¿quién quitó la protección? Job 3:25 nos dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo estaba temiendo, lo que yo estaba pensando, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, que conforme a tu fe te será hecho. El temor es una manera de creer, pero creer negativamente, creer que me voy a enfermar, creer que me puede pasar, creer que va a pasar aquello, que me viene esta desgracia, que hay que cuidarme, que me tengo que cuidar. No, te he dicho, el que habita al abrigo del Altísimo. Lo que está diciendo el diablo acerca de Job, no le has cercado a él y a su casa, es una realidad. Dios nos tiene cubiertos. Estamos bajo la cobertura de pacto. Cristo derramó su sangre y nos hizo suyos y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso es que el maligno no te toca o no tiene el permiso, a menos que tú, si igual que Job, abres la oportunidad porque empiezas a generar esa energía, esa vibración, esa emoción o como le quieras llamar, de temor, entonces te va a suceder como a Job, lo que me temía me ha acontecido. Pues no decía yo, pues era algo que yo temía y ya pasó. Yo temía y crees que eso es lo que valida tu creencia. Pues yo pensaba que esto iba a pasar y pasó. Y crees que eso valida. Pues no, más bien es que abriste la oportunidad, abriste la puerta. Porque la Escritura nos dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Cristo more en vuestros corazones, a la cual hemos sido llamados. Y el Dios de paz nos guardará, hermano. Pero cuando falta la paz, cuando te falta el shalom, cuando te sales del reposo, abres la oportunidad a que el enemigo te ataque, te oprima. Job 3:26 nos dice claramente, no he tenido paz. No me aseguré ni estuve
reposado. No tuve reposo. En lugar de vivir en el reposo, en lugar de vivir confiado, en lugar de recibir el shalom de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Lo mismo que está diciendo ahí el versículo 26. No obstante, en consecuencia, como no tuve paz ni estuve reposado, ¿qué me vino? Turbación. No obstante, me vino turbación. En Job 48, este pensamiento va en relación con esto. ¿Quién quitó la protección? ¿Dios? No. Dios, que es un Dios justo, que es un Dios bueno. ¿Usted cree que haga algo de esa magnitud? Y por eso cuestiona a Dios a Job y le dice: invalidarás tú también mi juicio. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Se acuerda que le dije que de la percepción religiosa o el concepto religioso pusimos ahí un martillo como si tú te convirtieras en juez? Llegas a una conclusión terminante: es que Dios no me ama, es que Dios me abandonó, es que Dios me castigó, es que Dios... Y de ahí, en ese caso, lo que le está diciendo Yahweh a Job es: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Nunca tal cosa suceda. Otro pasaje que nos habla del temor al futuro, del temor a lo que hacen otras personas, es Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y parece algo bueno, o sea, pues orar, interceder por los hijos, claro que es algo bueno. Pero orar con temor no es bueno. O sea, aunque supuestamente estás orando, pero lo estás orando desde el miedo, desde qué tal si se portaron, qué tal si blasfemaron, qué tal. O sea, está hablando desde ese ámbito, y eso es uno de los problemas de Job. Otro problema que vemos en la lectura de Job, y le digo, no estoy yendo capítulo por capítulo, ni lo estoy desglosando, estoy hablando de cosas, partiendo de cosas generales. En Job 29-25, y si lee usted todo el capítulo de Job 29, se va a dar cuenta de que otro problema interno en Job era el orgullo. Dice en Job 29-25, calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército. Pero déjeme leerle algunos versículos más que no puse aquí, pero vayamos al capítulo 29 de Job. Dice en el verso 21, y me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían. Se rió conmigo, Job. ¡Ay, qué bendición! No lo puedo creer. O sea, ¿cómo?
Eso es lo que él cree y es lo que está hablando y lo que está diciendo aquí. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Y entonces culminamos en el verso 25. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército. ¿Quién abrió la puerta? Y a pesar de eso, desde la perspectiva de Dios, que es bueno, que es justo, que nos justifica por la fe, Dios lo ve como un justo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tanto lo ve que, como dijimos, cuando habla de él, no para exponerlo, sino para decirle al diablo, no andarás espiando a Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo ve Dios. ¿Quién abrió la puerta? Job, hermano. Esta gráfica circula y a lo mejor usted ya la tiene. Y bueno, la aprovecho porque habla de eso, del control. En otra dice responsabilidad, pero aquí en esta gráfica dice cosas que están fuera de mi control. Las acciones de los demás, las palabras de las demás personas, los sentimientos de las demás personas, sus consecuencias de las acciones de las demás personas, las creencias de las demás personas, los errores de las demás personas, las ideas de las demás personas. Es decir, todo eso está fuera de mi control y aún en la vida de Job, ¿cómo controlar la vida de sus hijos? No, puedo interceder, puedo pedir gracia, misericordia por mis hijos, pero no puedo controlar ni tratar de controlar a Dios. Cosas que sí están bajo mi responsabilidad o mi control. Mis palabras, mis acciones, mis errores, mis consecuencias, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas. ¿Sí? Le decía que en otro lo manejan, en lugar de control, usan la palabra esto no es mi responsabilidad y esto es mi responsabilidad, cosas que están fuera de mi control y es lo mismo. Pero a partir de esto, también quiero tocar otra pregunta, otro comentario que alguien me hacía. Porque se acuerda que como hablé acerca de la oración, que la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarnos a nosotros. Pero bueno, eso en el sentido de lo que estábamos hablando, del control o de esa percepción religiosa. Pero alguien me decía, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos pide que oremos? ¿Para qué nos pide que intercedamos? ¿Para qué nos pide? Precisamente porque esa parte de la oración entra dentro del esquema del ejercicio de la autoridad. Y en el ejercicio de la autoridad, Dios no nos da el control, pero sí nos delega autoridad para interceder o, como vemos en el Antiguo Testamento y aún aquí en el libro de Job, nos damos cuenta de que al final, Job 42:8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Esto le está diciendo a los 3 amigos. Pero ¿por qué está diciendo que se pongan
bajo la autoridad de Job, porque Dios le está delegando una autoridad, un sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el que sirve como un vínculo para hacer llegar a Dios lo que hay en el hombre, o hacer a la vez llevar un mensaje de Dios al hombre. Y aquí en este caso, bueno, le está diciendo, Job orará por vosotros. Le está dando una autoridad delegada para el sacerdocio. ¿Para qué va a orar? Bueno, este es otro contexto de la oración. ¿Para qué oramos? Si Dios no tiene el control, o si Dios, bueno, pues Dios tiene la autoridad, o como lo quieran ver, ¿por qué Dios nos pide que oremos? Bueno, precisamente porque Él se maneja por medio de autoridad delegada. Y Él nos da el privilegio. Él nos da el privilegio, como dijimos, de elevarnos al segundo nivel de conciencia, de fe, en el que nos convertimos, como dice el apóstol Pablo, en colaboradores de Dios, como hijos amados. O como dice el apóstol Pablo, nosotros como embajadores de Dios, es decir, con una autoridad delegada, os rogamos, reconciliaos con Dios. Está haciendo las veces de un ministro, de un sacerdote, de alguien que está mostrándole al hombre, como le dijo Eliú a Job, alguien, algún elocuente orador que le muestre al hombre lo que debe de hacer. Pero eso es una autoridad delegada que Dios nos da para orar, para ejercer un sacerdocio. Como aquí también en el caso, en el verso 9 dice, fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita. E hicieron como Yahweh les dijo. Y como Dios le delegó una autoridad a Job, hacer esas labores de sacerdocio, de orar en favor con esa autoridad que viene de Dios, Yahweh aceptó la oración de Job. Entonces, qué privilegio, hermano. Tenemos que ver que cuando Dios nos pide que oremos, en primer lugar es porque nos da ese privilegio y nos dice, por ejemplo, en Santiago, también hablando de la autoridad delegada, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué? ¿Qué tienen de más? ¿Es porque son superiores, porque son mayores en desempeño o en qué? No, es porque simplemente Dios les está dando una autoridad delegada y una función. Y son colaboradores. ¿Qué son? Como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Simplemente son personas que Dios está usando para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Entonces nos damos cuenta, déjeme leerle este pasaje porque ese no lo puse ahí, no lo tengo por escrito. En Primera de Corintios dice, ¿qué pues? Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Dios nos delega una función. Y yo les mencionaba en algunos de los videos anteriores, pues Dios me ha dado un ministerio pastoral o un ministerio magisterial para dar enseñanza. Tengo que ejercer esa función, ejercer y dejar que la gracia de Dios fluya. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo
ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, estoy cumpliendo una función. Entonces, eso respondiendo a esa otra pregunta. Entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué orar? ¿Por qué Dios nos pide orar? ¿Será que a través de la oración hacemos que Dios cambie? No. A través de la oración hacemos que eso que está en el plan de Dios fluya y que la provisión de gracia que Dios tiene fluya. ¿Por qué? Porque también Dios dijo, pedid y se os dará. Pero si Dios ya sabe todo, ¿para qué tengo necesidad de pedir? Bueno, para que puedas examinar tu actitud, si hay humildad, si no hay humildad, si hay fe, si hay confianza o no hay confianza. Primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo le dije en un video anterior, tenemos que conocer la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, que es buena, agradable y perfecta. Pero yendo más específicamente a un aspecto, quiero darle una aplicación. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es su voluntad, hermano. Pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Les explicaba en una enseñanza, en una predicación, que tal vez en un principio, al examinarme me doy cuenta que mis palabras reflejan duda, que mis palabras dudan incertidumbre, que mis palabras no reflejan confianza, que estoy en una frecuencia de temor, de angustia, y lo dice el salmista, está mi alma angustiada, sí, ok, esa es una condición en la que estoy. Y si yo oro en esa situación, es decir, si en esa condición no puedo hacer una oración conforme a la voluntad de Dios con fe, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la confianza que tenemos. Él nos oye y tenemos la respuesta. Pero ¿cómo? Pida con fe. Eleva tu nivel. Sal de la duda, sal del temor, sal de la incertidumbre, sal de la desconfianza. Echa fuera el temor a través del perfecto amor de Cristo Jesús operando en tu vida. Entonces, eso responde a esa otra parte. Entonces, ¿para qué orar? En primer lugar, no, la oración no es para cambiar a Dios. Es un privilegio que Dios nos da para ser colaboradores de Dios, porque Él quiere que tú y yo intercedamos. Dice la Escritura que Él busca quien se ponga en la brecha para hacer cosas, para salvar, para sanar. Busqué a un hombre que se pusiera en la brecha, que intercediera, que orara, y no lo hallé. Un colaborador. Tú y yo podemos ser colaboradores. Tú y yo, y dentro del mundo evangélico se habla del sacerdocio de todos los creyentes, tenemos ese privilegio de ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenemos una autoridad delegada por Él y podemos orar y podemos interceder.
pero no para manipular, no para querer cambiar a Dios, sino para orar con fe, conforme a su voluntad, conociendo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Yahweh les bendiga. Espero que con esta presentación, con esta enseñanza, se haya aclarado el asunto de Job, haya cambiado la percepción, si algunos tenían esa percepción que es muy popular acerca del justo Job y que pobrecito Job y cómo Dios hizo y trató de tal manera a Job, y lo vemos como la víctima, o bueno, algunos lo ven como una víctima. Dios quiera que cambie nuestra percepción y que podamos entonces de esa manera, hermano, tener una visión clara, una visión real, una visión verdadera. Y concluyo nuevamente leyéndole esto. Tu sistema de creencias no tiene nada que ver con el color de tu piel. Y bueno, la segunda parte dice: la convicción siempre está antes de la conducta. Por eso en cada una de sus epístolas el apóstol Pablo abordó las convicciones antes de hablar sobre las acciones. Para cambiar la manera que una persona responde ante la vida, cambia lo que la persona cree sobre la vida. Ese es mi deseo, que cambien sus creencias. Si no son correctas, si no están en congruencia y pues alineadas con lo que es Dios, conociendo a Dios, porque el problema no era Dios, el problema no fue Dios en Job. Ya vimos quién fue el problema, quién abrió la puerta. Espero que quede eso en el corazón de cada uno de nosotros. Que Yahweh les bendiga.